Venezuela. Luisa Ortega Díaz aseguró que altos funcionarios chavistas quieren la cabeza de Maduro y advirtió que Maduro debería estar alerta hasta con su propia esposa, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia chavista de allanarle la inmunidad a 7 diputados opositores. Luisa Ortega Díaz aseguró que el dictador Nicolás Maduro no debería preocuparse de los parlamentarios, sino de su propio entorno. Ellos reaccionan contra los diputados cuando de quien debe cuidarse Maduro es de los que tiene a su alrededor. Son muchos los que quieren la cabeza de Nicolás Maduro, sostuvo la exfiscal general venezolana durante una entrevista con César Miguel Rondón. Son muchos los que están alrededor de Maduro que quieren su cabeza, incluso militares, miembros del Tribunal Supremo de Justicia, muchos de sus ministros y edecanes, y eso debería preocuparle y no estar persiguiendo diputados y ciudadanos que no han cometido delito, agregó. Debería estar alerta hasta de su propia esposa, Cilia Flores, advirtió. Asimismo, desde su exilio en Bogotá, afirmó que hay divisiones dentro del chavismo y que se atacan entre los propios funcionarios del régimen de Maduro. Es una pugna de poder, manifestó. Al respecto, detalló el quiebre que existe entre Delcy Rodríguez y Tarek El Aissami. Manifestó que Delcy Rodríguez en muchas oportunidades le comentó el desprecio que tiene hacia Tarek El Aissami. Ella dice que es un narcotraficante y siempre le pregunté por qué afirmaba eso y después decía que era una broma, dice la exfiscal general. En el régimen se descalifican y trabajan entre ellos. Para mantenerse en el poder trabajan unidos, pero esos conflictos explotarán en cualquier momento, detalló. Ortega Díaz acotó que entre los grupos que se disputan el poder está el de Diosdado Cabello y el de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Estos últimos, según la magistrada, están bajo perfil, mientras que hay silencio por parte de la Aissami. Por último, dijo que Maduro y su equipo lo que han hecho es destruir al país, al tiempo que comentó que cualquier cosa que le pase a él y sus ministros es responsabilidad de ellos mismos. Sobre la medida que implementó el Tribunal Supremo de Justicia chavista contra 7 diputados opositores, explicó que viola el artículo 149 del Código Penal al no permitir un derecho a la defensa. Ellos no han tenido la oportunidad de defenderse. Eso es un procedimiento que está mal hecho. El procedimiento de antejuicio de mérito dura 6 meses. En esa línea, consideró que la decisión del régimen de tomar el control de los aeropuertos privados fue para evitar que los parlamentarios en cuestión salgan del país. Por otra parte, el pollo canta. El general chavista Hugo Carvajal, apodado en el mundo del narcotráfico como el Pollo Carvajal, aseguró que cooperará sin reservas con la justicia de España. El exfuncionario del régimen venezolano, quien se encuentra detenido en Madrid, reiteró su voluntad de colaborar con las autoridades españolas y advirtió que posee privilegiados conocimientos sobre la estructura criminal de la dictadura. El exgeneral venezolano Hugo Carvajal, en prisión provisional en España y reclamado por Estados Unidos por presunto narcotráfico, colaborará sin reservas con los jueces españoles y reiteró su apoyo al presidente interino en Venezuela, Juan Guaidó. El que fuera durante una década el jefe de inteligencia militar del difunto presidente Hugo Chávez fue detenido en Madrid el 12 de abril. Su detención está relacionada con un presunto tránsito de cocaína hacia Estados Unidos, en particular un cargamento de 5.6 toneladas entre Venezuela y México en abril de 2006. Por ello, Carvajal, de 56 años, podría ser condenado a entre 10 años y cadena perpetua en caso de ser extraditado y hallado culpable, según la Fiscalía de Manhattan. En un comunicado enviado a la agencia AFP por su abogado Antonio José García Cabrera, Carvajal dijo recién que está valorando y analizando el fundamento de los motivos, incluidos políticos, y los tiempos por lo que Estados Unidos reclama su extradición. En la misma línea indicó que deposita su confianza en los jueces españoles, con los que colaborará sin reservas, asistido de su abogado, en cuantos planos sean razonables y estén motivados. En un tono más político, el Pollo, como se le conoce en su país, reiteró su apoyo al legítimo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,
un gesto que en febrero le costó ser despojado de su grado de mayor general por decisión del dictador Nicolás Maduro. Guaidó fue también reconocido por el gobierno español. Según dijo Carvajal, posee privilegiados conocimientos sobre los engranajes del funcionamiento criminal del gobierno usurpado por Nicolás Maduro, y para impulsar la transición en Venezuela facilitará por los cauces pertinentes información de calidad, precisa y útil. Carvajal había solicitado prestar declaración el pasado lunes 6 de mayo ante el juez Alejandro Abascal de la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid competente en casos de extradiciones. Sin embargo, la audiencia fue suspendida, ya que al haber cambiado de abogado y contratado a García Cabrera, hace falta más tiempo para estudiar a fondo el caso, explicó el letrado a la prensa. En el momento de su detención en Madrid, Carvajal negó todo vínculo con el narcotráfico y cualquier complicidad en dicha actividad con la guerrilla colombiana de las FARC, según fuentes judiciales. Igualmente, dijo no aceptar su entrega a Estados Unidos y alegó tener un arraigo familiar en España. El Pollo tildó de ilegítimo a Nicolás Maduro, llamó a la Fuerza Armada a defender al pueblo y ofreció trabajar junto al presidente interino Juan Guaidó. También dio una candente entrevista al New York Times donde habló de todo. Es hasta ahora la deserción más significativa del chavismo desde la encargaduría de Juan Guaidó. Para entender lo importante de las declaraciones de Carvajal, es imprescindible saber quién es. Mano derecha de la inteligencia en Venezuela, el Pollo fue retenido en 2014 por la DEA en Aruba, acusado de operaciones con droga. Hasta allí fue buscado por funcionarios del gobierno venezolano y presentado en el país como un héroe. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este miércoles que hay cada vez más venezolanos en las Fuerzas Armadas que se quieren sumar a la reconstrucción del país y que el fracaso del levantamiento del 30 de abril se debió al miedo que genera la dictadura de Maduro. Las Fuerzas Armadas expresaron claramente su descontento. Un grupo importante de militares, del ejército, de la inteligencia, dijeron claramente que debe haber un cambio en Venezuela, aseguró Guaidó sobre ese día. En ese momento, soldados patrióticos se pusieron al lado de la Constitución, que dice que hay una usurpación. El también presidente de la Asamblea Nacional dijo además que varios militares y altos mandos del chavistas que se comprometieron a participar en el levantamiento finalmente no lo hicieron porque la dictadura chavista hostiga y genera miedo. No obstante, aseguró que vamos a seguir insistiendo con ellos, sin revelar los nombres de los involucrados por motivos de seguridad. Según Guaidó, el fallido levantamiento hizo aumentar los apoyos para la oposición. Por el contrario de lo que pudiéramos pensar, hay muchos más que quieren sumarse, conversar, dar un paso, dijo. Ahí te aclaro la soledad de Maduro, quien usurpó el poder. Está en un búnker protegido por cubanos. Hay cada vez más venezolanos en las Fuerzas Armadas que se quieren sumar a la reconstrucción de Venezuela. Cada día hay más pronunciamientos, destacó. Lo que vimos el 30 de abril fue solamente la punta del iceberg de lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, en el Estado, en la administración pública, dijo. Por otro lado, Guaidó no quiso dar detalles acerca de supuestas conversaciones con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo Michael José Moreno, como lo aseguró el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. No obstante, reveló que mantuvo conversaciones con muchos funcionarios civiles y militares. Vamos a seguir hablando con ellos porque el rol del presidente encargado es reunir el país. Estamos insistiendo por todas las vías, dijo. Por último, la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela decidió actuar contra una decena de diputados a los que vincula con el fallido alzamiento militar que encabezó hace una semana el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de 50 gobiernos. La ANC, integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos países, dio por levantada la inmunidad de 7 legisladores contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, atribuyéndose competencias exclusivas del Parlamento y en atención de una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia. El jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, adelantó que tienen identificados a otros 3 diputados, sin decir sus nombres,
que también participaron en la sublevación y por ende esperan retirarles el fuero en los próximos días. La decisión de la Asamblea Nacional Constituyente recae sobre el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, Edgar Zambrano, así como en el expresidente del Legislativo, Henry Ramos Salú. Los otros legisladores afectados son Richard Blanco, de la formación Alianza Bravo Pueblo, Luis Florido, independiente, Américo de Gracia y Mariela Magallanes, de la Causa R, y Simón Calzadilla, del Movimiento Progresista. Los señalados, de manera flagrante, participaron en un golpe de Estado el día 30 de abril, dijo Cabello, en alusión al efímero levantamiento que contó con el respaldo de un grupo de militares y dio paso a 2 días de protestas antigubernamentales que se saldaron con 5 fallecidos y 233 detenidos.